bienvenidos a una nueva edición del Patio. Programa semanal de la revista de Cáceres Radio, en el cual todos los viernes les ofrecemos una interesante entrevista que ustedes pueden seguir desde este mismo momento. Hoy es viernes 22 de junio del 2012 y aquí y ahora comienza el patio de esta semana. Y lo hacemos con la entrevista que mantuvimos con Margarita González Jubete, concejala del Grupo Municipal de Izquierda Unida en Cáceres y portavoz de lo que podemos denominar como la corriente La Mayoría dentro de Izquierda Unida. Les dejamos entonces con Margarita González Jubete. Bueno, pues hoy estamos con Margarita González Jubete, concejala del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes. Margarita, muy buenas. Hola, buenos días, tardes. Buenos días, tardes o noches, como esto es grabado y saldrá y Claro. y lo escucharán cuando quieran, todo vale. Margarita, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, bien en lo personal, con mucho trabajo en lo político, porque los tiempos que corren es para trabajar mucho. Muy bien, hoy lo que queremos, Margarita, es conocer un poco la parte más íntima, entre comillas, si se puede, de una concejala del Grupo de Izquierda Unida aquí en Cáceres, ¿no? ¿Dónde naciste y qué estudiaste? Pues las concejalas de Izquierda Unida, o los concejales en general de Izquierda Unida, somos gente muy de la calle. Yo siempre digo que si algo nos identifica es que somos gente de a pie, gente de la calle, y además lo mantenemos, o es lo que intentamos mantener siempre, de forma constante. Yo nací en Cáceres, curiosamente nací en Cáceres, a pesar de que mi madre es de un pueblo de la Sierra de Gata, de Hoyos, pero como era su primera hija, pues se vino a dar a luz aquí. Ay, no recuerdo cómo se llamaba, un hospital que estaba enfrente de los múltiples, pero que era, tú eres joven, no lo recordarás, era un hospital pequeñito, blanco, al lado de los sindicatos, del edificio ese grande de sindicatos, y ahí nací en agosto, 16 de agosto, con muchísimo calor, a las 8 de la tarde. Y luego pues he recorrido prácticamente de niña, prácticamente toda España, porque mi padre era funcionario, era juez, y en aquella época, sobre todo, que no existía el invento de las autonomías. Bueno, ahora tampoco la justicia está no está centralizada. Sigue estando centralizada, efectivamente, pero bueno, en aquel momento, sobre todo, los funcionarios de justicia recorrían toda España. Y mi padre, pues como niña, vivía en Asturias, vivía en Cataluña, vivía en Ciudad Rodrigo. Ya a partir de los 12 años, que es cuando yo tengo más conciencia, estábamos en Ciudad Rodrigo, luego en Badajoz y por último otra vez en Cáceres. Yo llegué a Cáceres pues con 13 años. Estudié en el Colegio de las Carmelitas. Hice ¿En el Corte Inglés? En el Corte Inglés, en el futuro Corte Inglés. Si no lo podemos impedir, efectivamente. Y luego me fui a estudiar arquitectura a Madrid, que terminé en Madrid, donde he estado viviendo pues muchos años, prácticamente 20 años. Y en un momento determinado de la trayectoria de mi vida, en la que además me junté con familia numerosa, pues decidimos volver para acá. La verdad es que me casé con un aragonés, pero que es un enamorado de esta tierra, un enamorado de la Sierra de Gata, y entonces hubo la oportunidad y dimos el salto, ya te digo, sobre todo con familia numerosa, que en Madrid era muy complicado el estar todo el día repartiendo niños, llevándolos a guarderías, en fin, era una cosa compleja. Y la verdad es que desde entonces esto pasó pues sobre el 92 y yo pues me siento muy contenta, estamos muy contentos
de haber vuelto. Bien, es verdad que yo sigo yendo a Madrid porque sigo teniendo estudio en Madrid y entonces voy y vengo mucho, pero bueno, también la arquitectura es algo que en lo que te mueves mucho, haces concursos y por toda España, incluso a nivel internacional, y entonces pues sale donde sale y allí vas a trabajar. Las casas tienen la mala costumbre de no venir a verme, tengo que ir a verlas yo, las visitas de obra las tengo que hacer yo. Y entonces pues bueno, me muevo mucho, tanto por Extremadura como por el resto del país, pero digamos que estoy muy afincada en Cáceres y muy contenta de estar aquí. O sea, que ahora has dado vueltas por media España, por no decir España entera, ¿no? Has estudiado arquitectura y actualmente ejerces de arquitecta. Sí, soy arquitecto efectivamente y ejerzo como tal, me tengo que ganar las castañas porque además ya sabéis que los concejales de Izquierda Unida y todos los cargos públicos no cobramos de la política, sino que dejamos ese dinero al partido, que es un partido no tan grande como los otros dos que tenemos por delante, puesto que somos la tercera fuerza política y entonces es una manera de podernos permitir hacer política para todos. ¿Cuántos días entonces le puedes dedicar a la política? Pues le dedico todos los días, no al 100%, ya te digo, porque tengo que trabajar. Aparte que las personas somos un compendio de cosas, ¿no? No solamente tienes una dedicación exclusiva, porque realmente eso que decíamos, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para el hobby. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es mi hobby? El madre de familia numerosa, mi trabajo de arquitecto, mi vida política, en fin, yo creo. Y además ya sabes que las chicas somos multitareas y bueno, pues a lo mejor no lo hacemos todo lo bien que debiéramos. Soy un poco desastre, a lo mejor como ama de casa o familia o madre de familia numerosa, un poco desastre como todo. Pero bueno, lo intentamos. Eso es así, lo de las mujeres que podéis hacer dos cosas a la vez, ¿verdad? Efectivamente, somos listas las chicas. Mientras no trabajen en una compañía telefónica, como le dije yo a una. Bueno, Margarita, ¿y cómo es Margarita González Jubete en su vida normal, en su vida fuera de la política? Pues como te cuento, una señora muy clásica, porque como te he contado, he tenido una educación muy clásica y llevo una vida muy clásica y muy tradicional. Vamos, no, es más, te diría que casi aburrida, ¿no? Porque no creo. No es verdad, porque la verdad es que nunca tengo tiempo para aburrirme y además soy una persona disfrutona, disfruto todo lo que hago, ¿no? Y lo hago con pasión, la verdad, lo hago con ganas y entonces, en fin, no me aburro, pero no creo que sea nada excepcional, vamos, no hay en mi vida nada excepcional. Que no pueda decir lo maravilloso que es la gente que me rodea, mis hijos, mi marido, mi trabajo, porque es verdad, como te digo, que me gusta todo lo que hago. Ser concejala en el Ayuntamiento de Cáceres, bueno, aparte que es un ayuntamiento pequeñito, 94.000, 95.000 habitantes, no es lo mismo que ser concejala de un ayuntamiento de Sevilla, Madrid, Bilbao, pero conlleva muchas responsabilidades. ¿Tú sabes desenchufar cuando llegas a casa? No sé. Es una pregunta, yo creo que sí, que sí y no. Vamos a ver, estás constantemente pensando en cosas del ayuntamiento, pero es que mi trabajo también es así. Quiero decir que cuando yo me siento a diseñar un edificio, me siento a diseñar una casa, pues tampoco desconectas, no solamente estás pensando en ella las horas que estás dibujando, sino que vas por la calle y vas pensando en la escalera, no me gusta cómo ha quedado. Y esto pasa un poco con el ayuntamiento, ¿no? O sea, que un poco vas teniendo todos los pensamientos un poco a la vez, ¿no? Y vas dándole vueltas y muchas veces se te ocurre la idea comprando peras o comprando naranjas. O sea que, bueno, pues las cosas están ahí en ese rum que tenemos en el cerebro, ¿no? Le vas dando vueltas a todos. Y me pasa un poco también con este tema, ¿no? Pues el pleno que tenemos mañana, pues vas dándole vueltas a lo que vas a decir en tal punto o en tal otro, a la vez que estás pues o dibujando o estás haciendo mi vida cotidiana de ama de casa. Muy bien. ¿Cuándo te diste cuenta o cómo empezó a forjarse tu ideología de izquierdas? Bueno, yo me he considerado de izquierda siempre. Es verdad que no he tenido una militancia desde muy joven, porque como te he dicho he tenido una educación muy clásica y casi puedo decir que he sido más bohemia
que de izquierdas, porque me lo decía un padre de un amigo mío, de una compañera mía que era catedrático en Madrid, y me decía: Margarita, eres muy bohemia. Y era un hombre muy clásico, claro, ya murió con 90 y muchos años, al que tengo gran cariño. Y es verdad que era más eso, ¿no? Un poco yo tener en cuenta que me fui de aquí con 17 años, desde las Carmelitas a Madrid, a vivir sola, y claro, fue bueno, a los colegios mayores, que en aquel momento pues estaban a tope, y fue pues un descubrir el mundo de una forma con absoluta libertad. Me entusiasmó efectivamente, y sí es verdad que participé en temas, pero nunca llegué a un compromiso claro. También es verdad que la carrera me exigía estudiar horas, en fin, muchas cosas, ¿no? Y ha sido posteriormente, en el año 2007, yo creo que ya lo he contado en alguna ocasión, cuando desaparece Izquierda Unida, la Asamblea de Extremadura, cuando de repente yo ya con mis hijos criados, de repente pienso que, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que en una región como Extremadura, que somos la región menos favorecida de toda la península, desaparezca la izquierda del Parlamento? Y en ese momento, pues un poco como una corazonada, como un arrebato, como llámalo como quieras, me acerqué a la sede de Izquierda Unida, y sin conocer, porque no conocía personalmente, nada más que de lejos, a algún compañero, pues me ofrecí para trabajar en Izquierda Unida. O sea que fue en el 2007 más o menos cuando te afiliaste. Sí, más o menos. Yo creo que fue en el 2008, porque desde que lo decido hasta que contacto, hasta que llego, pues debió de ser ya casi el 2008. Y lógicamente como militante de base. Sí, por supuesto, como militante de base, además, que yo me sigo considerando militante de base, porque claro, os estoy reconociendo que mi trayectoria política es muy pequeña. Yo venía, pues, en fin, reconociendo mi desconocimiento de lo que es la vida política, porque de la política yo sabía, y poco menos, la verdad, sigo sin saber mucho más que lo que sabemos todos leyendo los periódicos y manteniéndonos al día de la actualidad política y económica del país y de Europa y del mundo en general. Y bueno, pues poco a poco he ido aprendiendo. Es verdad que he aprendido muchas cosas. Me siento muy orgullosa, y lo digo siempre, agradezco mucho al Partido Comunista, que con la trayectoria política y de lucha que tiene a lo largo de la historia del siglo XIX, me deje caminar a su lado. No soy militante del Partido Comunista, pero sí agradezco todo ese conocimiento y todo ese bagaje político y cultural que pone a mi disposición, y que, en fin, y del que recibo un gran apoyo. Entonces, Margarita, ¿cuándo, en el 2007, en el 2008, cuánto tiempo transcurre hasta que decides presentarte a las elecciones municipales? ¿Y en qué número ibas? Bueno, yo no es una decisión que yo tome. Nosotros, como sabéis, somos asamblearios. Entonces todo se hace en las asambleas, todo se hace por votación. Llegada a las elecciones últimas del 2010, que yo llevaba ya pues unos años trabajando con los compañeros, todos podemos ser elegidos y todos somos electores. Entonces llega el momento de decidir, de formar una lista, y se vota. Entonces en ese momento soy yo la que tiene mayor número de votos, y la lista se conforma según el número de votos. Es una cosa de libre elección, en el que todos podemos ser elegidos y todos elegimos. Es una decisión tomada por la asamblea que yo acato, que en ningún momento pensé que iba a salir adelante, pero que puesto que yo me había comprometido, como no puede ser de otra manera, a acatar las decisiones de mi asamblea, pues que yo acato, y con mucho miedo, tengo que decirlo, y con mucha inseguridad, pues empiezo a caminar. Descubro después de un año que, bueno, pues que el miedo era sensato, puesto que, tú has dicho antes, las responsabilidades son grandes, pero que el miedo no nos puede parar. Y que el miedo nos tiene que hacer ser cautos, pero no pararnos. Entonces, bueno, pues sigo adelante. Llevamos un año ahora, y en fin, cumpliré con los 4 años de mandato que me ha dado la asamblea. Los 4 años de mandato que te han dado la asamblea, ¿eso significa que en las próximas elecciones vuelva a haber asamblea? ¿Tienes posibilidad de repetir tú o cualquier otro militante? Pues efectivamente, en las próximas elecciones se volverá a hacer el mismo proceso. Habrá un proceso de elección, y saldrá una lista
en función de los distintos votos que se obtengan, la cantidad de votos que se obtengan. Hombre, yo pediría a los míos que con 4 años es suficiente. Es suficiente. No obstante, una de las normas de nuestro partido es que no se puede repetir más de 2. Yo con uno te das por satisfecha. Me doy por satisfecha, efectivamente, pero bueno, en fin, queda mucho. De momento vamos a ir afrontando esta legislatura y de la siguiente ya hablaremos tú y yo. Muy bien, perfecto. Margarita, una cosa que nos llama poderosamente la atención a cualquier ciudadano, ¿no? Y ya no a nivel de la política local, sino regional y nacional, y bueno, ya en el mundo globalizado que vivimos, internacional, ¿no? Y es que vemos que los políticos siempre están a la gresca, ¿no? A la gresca me refiero políticamente hablando, ¿no? Si yo digo blanco, tú dices negro, si yo digo negro, tú dices blanco, por ideologías políticas, lógicamente. Pero más allá de esa ideología política, en los plenos, en el Congreso, en la Asamblea, ¿cómo es la vida entre compañeros, aunque sea de diferentes partidos? ¿Hay relación con algunos, buena, mala? Pues los políticos somos ante todo personas, como todas las personas, y como todas las personas pues tenemos nuestro carácter y nuestra forma de ser. Habrá de todo, lógicamente. Yo siempre he dicho que igual que diferencio mucho mi vida profesional de mi vida personal, pues también iba a diferenciar por completo y a separar mi vida política de mi vida personal y mi vida profesional. En ese sentido quiero decir que yo puedo discutir contigo en un pleno por un tema determinado, pero que una vez fuera de esa situación, mi relación contigo como persona será la que mantengamos como personas, para nada la que mantengamos como políticos. Y a nivel nacional pues pasará más o menos lo mismo, ¿no? Sí, a nivel nacional yo me imagino que, hombre, ya te digo que cada persona somos un mundo, ¿no? Hay gente que se toma las cosas muy a pecho, incluso a nivel personal yo creo que es un error, que no hay que tomarse la política a nivel personal, sí ponerle todo el interés y toda la fuerza que como persona puedas echar en ello, pero no considerar los fracasos como fracasos personales o los éxitos como éxitos personales, que es algo que muchas veces dan los políticos, porque yo, pues no, una cosa es lo político y otra cosa lo personal. Muy bien. Margarita, vamos a entrar un poquito más en materia ya políticamente hablando. ¿Qué es la mayoría? Bueno, pues la mayoría surge dentro de Izquierda Unida hace relativamente poco y surge porque llevamos un año, como he dicho antes, llevamos un año de esta legislatura, pero en este año han cambiado muchísimo las cosas. En este año hay muchos más parados, en este año hay mucho más desempleo, en este año hay muchas familias que lo están pasando mal, mucho más de las que había hace un año. Entonces, en este año hay que empezar a cambiar y a tomar las decisiones. A lo mejor hay que empezar a revisar las decisiones que tomamos hace un año, porque está claro y se ha manifestado que no están sirviendo para ayudar a Extremadura, sino para todo lo contrario. De todas maneras, ya sabes que Izquierda Unida no es un partido en sí, es una coalición de partidos, una fuerza social en el que hay distintos movimientos sociales, hay partidos y pues, hay personas pues como yo que no está afiliada a nada, pero que forma parte de esa Izquierda Unida. Se comunica en mayo o en abril, ya no recuerdo exactamente con qué fecha, comunica nuestro coordinador Pedro Escobar, porque ya tocaba que va a haber una asamblea en octubre. Entonces surge la mayoría como respuesta a ese comunicado de asamblea, porque ten en cuenta que nosotros tenemos que empezar a trabajar la asamblea porque somos una fuerza que todo lo habla. Entonces tenemos que hacerlo con mucho tiempo, porque si por algo nos caracterizamos es por ser asamblearios, porque hay un diálogo interno importante. Entonces en ese momento es cuando se configura la mayoría como tal, como digamos una fuerza que presenta una lista alternativa a la actual dirección de Izquierda Unida, por lo que te he dicho al principio, porque en este año está claro que Izquierda Unida, con lo que está haciendo Izquierda Unida, no es suficiente para que mejore la situación de Extremadura, que tiene que ser nuestra finalidad última. Nosotros no estamos aquí, los políticos de Izquierda Unida no estamos aquí para ocupar sillones. Es verdad que si nos presentamos a las elecciones es porque queremos ocupar cargos, pero como un elemento necesario para poder decidir en la política del país, pero no porque sea ese nuestro principal objetivo, el ocupar sillones. Nuestro objetivo tiene que ser la calle
Y si el ocupar sillones no se manifiesta en una mejoría de la calle, es que no está sirviendo para nada la labor que se está haciendo. ¿La mayoría nace como una corriente o quieren hacer una corriente? Pues nosotros no teníamos intención de ser corriente, de hecho ni siquiera nos hemos configurado todavía como tal, porque ya teníamos un trabajo largo hasta octubre o principios de noviembre, que será la asamblea. Se le pregunta a nuestro coordinador si vamos a tener garantías de poder disponer de los recursos de la organización para poder participar en esa asamblea, y la respuesta que nos da el coordinador tengo que decir que es un poco ambigua, y preguntado que si con eso pretende que nos hagamos corriente, la respuesta literal es tú misma. Esa es la frase con la que me responde. Entonces, bueno, estamos valorándolo, me imagino que sí, que habrá que hacerse corriente porque va a ser la manera de poder trabajar en igualdad de condiciones, y bueno, pues se hará. Habrá que seguir los pasos que haya que dar para hacerlo, pero en cualquier caso tenemos que manifestar de forma muy clara que sería una corriente puntual, que en ningún momento vamos a querernos mantener como un movimiento dentro de Izquierda Unida, porque nosotros somos personas que reunimos el descontento de distintas personas de Izquierda Unida, y una manera distinta de enfocar la política de Izquierda Unida, pero va a ser puntual mientras dure hasta que se llegue a la asamblea. De ninguna manera vamos a tener una continuidad como tal movimiento. O sea, que dura hasta la asamblea. Efectivamente, no existe, como te digo, una voluntad de seguir más allá, como puede ser el caso de Llamazares ahora como de Izquierda Abierta. No existe esa voluntad de ser un sector crítico, como se nos ha llamado, de forma permanente dentro de Izquierda Unida. Y bueno, viendo todo esto, lo que es la mayoría, la respuesta que tienes es la que obtienes de tu coordinador regional, ¿cómo es tu relación con él, con Pedro Escobar? Es una relación estupenda. Pedro sigue siendo mi coordinador, como te he dicho. Y además se lo dije a él hace poco, que nos hemos visto, y le he dicho, bueno, Pedro, esto nuestro es un mal de amor primaveral, seguro que en otoño, pase lo que pase, se nos ha pasado y estaremos los dos encantados de trabajar de forma conjunta. Yo creo que no tiene nada que ver. Esto forma parte del trabajo habitual de izquierda, dentro de Izquierda Unida, tener en cuenta que somos un partido, cada vez que no somos partido, entonces claro, muchas veces nos compara con cómo se trabaja en el PSOE o en el PP, y aquí no tiene nada que ver la forma de trabajar. Aquí se dice todo, aquí se dialoga, aquí constantemente estamos discutiendo, en el buen sentido de la palabra, discutir entre nosotros. Lo que pasa es que muchas veces se percibe como una jaula de brillo, pero es todo lo contrario, es una labor demócrata y una labor de reconocimiento de la otra persona y de la otra opinión, y entonces yo creo que es una labor que es muy importante y que debemos además potenciarlo. Como yo digo siempre, aquí lealtad no significa sumisión. Aquí, como decía el otro día un compañero tuyo, es programa, programa y programa, ¿no? Efectivamente, es programa, programa y programa, y sobre lo que tenemos que discutir es sobre la interpretación de ese programa, la forma de que ese programa se tiene que llevar a cabo, pero efectivamente no es cuestión de personalismos, para nada, es cuestión de nuestras metas y de nuestro trabajo lo que tenemos que discutir. Margarita, en los plenos se debaten muchísimas cosas, ¿no? En los plenos municipales. Hay una iniciativa vuestra de quitar el crucifijo, pues vuestra y a través de una plataforma cívica, ¿no? De Cáceres Laica, me parece que es, ¿no? De quitar el crucifijo. ¿No crees que la gente se preocupa, la gente de a pie, la gente del cacereño, la cacereña que está pululando por la ciudad y le dicen, es que están debatiendo sobre si quitan o no quitan el crucifijo del salón de actos? ¿Lo veis tan importante? Hombre, a nivel personal, yo que no soy una persona religiosa, te aseguro que lo considero una nimiedad, pero eso, yo que no soy una persona religiosa y a la que no le preocupan para nada los símbolos religiosos, pero ya sabes tú que los símbolos muchas veces los carga el diablo. Yo que no creo en el diablo, te lo digo, y lógicamente no es que tengamos nada en contra del crucifijo, como no puede ser de otra manera, sino que efectivamente el ayuntamiento es un sitio que debe ser neutro, porque hay ciudadanos en Cáceres que practican todo tipo de religiones, no solamente, incluso ateos, claro, lógicamente, hay todo tipo de creencias, eso forma parte, las creencias forman parte del ámbito personal, y siendo como debe ser el ayuntamiento un sitio neutro, pues no puede permitirse ese tipo de simbologías. Cuando vas a una iglesia, yo soy una persona que entro mucho en las iglesias porque son espacios en los que uno se encuentra muy bien y además de una gran belleza.
Entonces, y ya te digo que no soy creyente para nada, es más, me confieso atea convencida. Vas a las iglesias más para ver la arquitectura. Sí, bueno, para ver arquitectura, pues son sitios en los que en un momento determinado te recoges divinamente y terminas de leer un tema que llevas en la mano y que llevas todo el día, un artículo que quieres leerte y no te ha dado tiempo, entonces te sientas en San Juan, en el último banco, te lees lo que te quieres leer, te escapas y has logrado lo que a lo mejor yendo al despacho no consigues porque tienes el despacho lleno de gente, ¿no? Y bueno, porque es un sitio agradable, en fin, y es un sitio sobre todo de recogimiento. Entonces, consentir, porque es lo que estamos haciendo, callándonos, consentir que se esté dando mal uso de espacios que tienen que ser neutros y que son públicos, pues es lo que está mal, porque ya sabes que no hay mayor pecado que el de omisión. Ese, para mí es el pecado grande, cuando por pereza, por ignorancia o por miedo dejan de hacer cosas que deberían de hacer. Yo creo que se está pecando en el sentido ateo nuestro de pecado. Y en este caso, si nosotros consintiéramos que siguiera estando ahí el crucifijo, pues bueno, pues sería una dejación de nuestras obligaciones, que tenemos la obligación de velar porque sea neutro ese espacio en el que nos sentamos. Muy bien, pues ya para terminar, Margarita, te voy a decir 3 nombres y si te parece me dices rápidamente lo que piensas sobre ellos, ¿vale? Venga. Para empezar, Julián Guita. Pues una referencia a seguir, indudablemente. Yo creo que ha dado un ejemplo de vida y en todos los sentidos, en cómo ejerció su carrera política, cómo se retiró. Ten en cuenta que ha sido el único político que ha renunciado a seguir manteniendo una paga que le venía por haber sido político. Él ha cumplido con su país y con todos nosotros durante su época. La época esa la está cobrando porque dejó de ser maestro, pero ahora, una vez jubilado, él sigue teniendo exclusivamente su paga de maestro. Entonces yo creo que es un ejemplo a seguir, sobre todo en una época en la que aquí todo el mundo se va de rositas y nadie se hace responsable de sus actos. Lo de rositas ahora me viene al pelo por lo de Díbar, no me acuerdo muy bien. Sí, Díbar, yo creo que es un mal ejemplo para la judicatura. Yo que provengo de una familia de leguleyos, que tengo en mi sangre de 5 jueces en mis generaciones, soy hija de juez, nieta de juez, bisnieta de juez, así hasta 5. O sea que... ¿Qué haces en la arquitectura? Llevar la contraria. Y efectivamente pienso que se quedarían horrorizados del desprestigio que se está ocasionando con esta situación. El segundo personaje, Llamazares. Pues fíjate que tengo que decir que no puedo decir mucho de él, y no puedo decir mucho de él porque, como he reconocido antes, mi acercamiento a la política es tan tardío, por decirlo de alguna manera. Se ha hecho además a través de la política local, que prácticamente es más de política local que de otro tipo de política, ¿no? Ya me ha parecido un hombre prudente. Te estoy diciendo lo que creo que vimos cualquiera leyendo el periódico, porque no le conozco personalmente y no he tenido ningún contacto con él, y siempre me pareció un hombre prudente. Creo que fue un buen representante de la izquierda y en fin, no puedo, todo lo que puedo decir de él sobre todo es que como decía Sócrates, la prudencia es la mayor de las virtudes. Todas las virtudes se resumen en la prudencia, ¿no? Pues yo creo que él lo es. Y ya por último, el actual coordinador, Cayo Lara. Pues tampoco creas que le conozco mucho, a pesar de que se los está acusando de callistas. La verdad es que he tenido con él contactos muy superficiales. Me parece también una persona muy sensata, me parece una persona que tiene mucho interés porque Izquierda Unida tenga un nombre y sea un referente de la izquierda en este país. Creo que es una persona de un carácter luchador y en fin, me siento muy orgullosa en este momento de que sea mi coordinador, porque me parece lo que en los pueblos decimos una cabeza bien amueblada. Muy bien, Margarita, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por atendernos, por tener la entrevista en los micrófonos de la revista de Cáceres Radio, y quedamos a tu disposición para cualquier cosa. Muchas gracias a vosotros. Además, me parece que ha sido una entrevista bastante simpática, por lo menos así lo he entendido yo.
y la que está a vuestra disposición soy yo. Aprovecho siempre que me ponen un micrófono para decirle a todos los ciudadanos que estamos aquí, que se acerquen por nuestro despacho, que en la medida en lo que podamos pues echaremos una mano, porque para eso estamos y es nuestra obligación. Muy bien, muchas gracias. A ti. Bueno, poquito. Pues hasta aquí el programa del patio de esta semana. Esperamos que les haya gustado y entretenido la entrevista simpática que hemos mantenido con Margarita González Jubete. Y ya le adelantamos que la próxima semana estará en los micrófonos de la revista de Cáceres Radio doña Carmen Heras. Es alcaldesa de Cáceres, que sin duda tendrá muchas cosas que contarnos. Pero eso será la próxima semana. Mientras tanto, manténganse informados en la revista de Cáceres.es. Que tengan todos ustedes un buen fin de semana. Una buena semana. Y que esté como esté la prima de riesgo, sean felices.